Es necesario comenzar con una pregunta para iniciar el caso de hoy. ¿Qué es lo que lleva a alguien a matar? Esta es la pregunta fundamental que se hacen investigadores y especialistas. Saber las razones es una de las maneras de prevenir los asesinatos o por lo menos estar alertas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. En este canal hemos visto muchos casos y hemos repasado muchas razones. Envidia, celos, dinero, odio. Son casi siempre esas las razones y son hechos relevantes los que desencadenan estas emociones y llevan a alguien a matar a una persona. Sin embargo, este caso es uno de los más raros que me ha tocado. La razón es sencillamente un total disparate, una aberración completa. No es que en los demás casos se justifique, no. Nunca se puede justificar un acto así y punto. Pero podría decir que en otros casos las razones son más comprensibles. En realmente me han dejado totalmente desconcertada. Aunque también creo que detrás de la razón de la que se habla puede haber otra más arraigada, más dura porque no involucra a una persona, sino a un colectivo, a un grupo de gente. Pero sin adelantarme más, entremos en la historia. Este es el caso de Willard Miller y Jeremiah Woodell, los adolescentes que atacaron a su profesora por ponerles baja calificación. Comencemos. De lleno en la historia, ya saben que me gusta invitarlos a que sean parte de esta familia. Suscríbanse al canal para que no se pierdan los videos que subo durante la semana y también recordarles que pueden apoyar mi trabajo, este canal, dejando deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya saben, todas esas cositas que ustedes pueden hacer del otro lado de la pantalla, que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla mis redes sociales y ahora sí, entremos en la historia. Noema Graber era una mujer de 66 años que daba clases de español en la escuela local de Fairfield, Iowa. Era muy querida y apreciada tanto dentro como fuera del aula por sus alumnos, sus amigos y por sus familiares. Desempeñaba el rol de docente desde el año 2012. Varios de sus estudiantes dicen que los ayudó mucho y que era un ejemplo. Sus amigos y su familia también hablaban de ella con total afecto. No tenía enemigos ni personas que la odiaran, o bueno, eso era lo que todos creían. El 2 de noviembre, Noema fue a dar clases como siempre. Era un día normal, igual a cualquier otro. Nadie sospechaba que esa sería la última vez que iba a ser vista con vida. El 3 de noviembre, su familia estaba muy preocupada porque ella no aparecía. Era raro que no se comunicara con ellos y por eso fueron a la policía. Allí la reportaron como desaparecida. Los investigadores se pusieron en acción y con las pistas que aportó la familia empezaron a buscarla. Los primeros lugares a los que fueron eran a los que ella más visitaba y sin demasiados esfuerzos, tristemente la encontraron. Estaba ya sin vida en el Chautauqua Park de Iowa. Realmente no sé cómo se pronuncia el nombre de este parque, pero bueno. Este lugar era al que ella iba a caminar casi todas las tardes después de dar clases. Su cuerpo estaba en una carretilla, tapado por una lona y por algunos durmientes de vías de tren en una carretilla. Pero sobresalían, si mirabas bien, una mano y un zapato. No había explicación posible, nadie entendía cómo había ocurrido esta tragedia ni el por qué. Pero había una razón, una siniestra y muy retorcida, algo realmente impensado y, como ya dije también, inexplicable, algo que no lo entendería ninguna persona normal. El cuerpo a primera vista presentaba un trauma en la cabeza muy violento. Esa era claramente la causa de muerte. Más allá de eso, no parecía haber más señales de violencia. No había más pistas que, la obvia, la de los golpes brutales en la cabeza.
Parecía que quien había cometido el crimen se las había ingeniado muy bien para borrar las evidencias porque los investigadores no encontraron demasiado. Sin embargo, poco después del hallazgo, la policía recibió un llamado de alguien que dijo saber quién podría haber cometido este crimen. El joven que llamó a la policía decía que era amigo de uno de los estudiantes de la maestra asesinada y que este alumno había posteado detalles de la planificación y de cómo había sido llevado a cabo este asesinato en las redes sociales. Además, se dejaba entrever el motivo, ese que parece una demencia total. Con esta información, la policía consiguió una orden de allanamiento y se dirigió a la casa del estudiante de 16 años que había sido señalado por un amigo como el posible autor del crimen. Su nombre era Jeremy Woodell y era el que, según el otro joven, había posteado todo en internet. La policía llegó a la casa y se puso a registrar absolutamente todo. Y mientras lo hacían, encontraron varias prendas de Woodell que estaban manchadas con algo que parecía ser sangre. También revisaron cosas que les parecieron sospechosas. Entre ellas, se destacaban algunas toallas y bates de béisbol. Y a estas pistas se sumaron otros datos importantes. Otro testigo les dijo que había visto a Jeremy Woodell el día del crimen en el mismo parque en el que habían encontrado el cuerpo de Noema Graver y que Woodell no estaba solo, sino que lo había visto con un amigo llamado Willard Miller, que también era estudiante de Noema. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Con este dato, la policía fue también a visitar a Miller para hacerle unas cuantas preguntas. Sin demasiadas vueltas, Miller admitió haber estado en el parque y también admitió presenciar el hecho de cuando mataban a su profesora, pero les dijo que él no lo había hecho. Por supuesto, a la policía esto le sonó muy sospechoso y empezaron a pensar en varias teorías. La teoría que más les cuadraba era que el crimen había sido premeditado, ya que eran muchas las coincidencias. Sin embargo, no comprendían por qué. No tenían idea de cuál había sido el motivo de este acto tan atroz. De poco a poco, la investigación siguió avanzando y empezaron a descubrirse más cosas. Como por ejemplo, que estos dos estudiantes estaban investigando a la profesora y claro, todo esto lo hacían sin que ella se diera cuenta, pero literal la acechaban. Seguían sus movimientos, tenían estudiados todos los pasos que ella daba y por eso, ese 2 de noviembre a eso de las 4 de la tarde aproximadamente, la profesora fue con su auto al parque por su caminata como siempre y estos dos adolescentes la emboscaron, la sacaron del camino y la llevaron al área boscosa para quitarle la vida. Unos minutos después, escondieron el cuerpo como lo había encontrado la policía en la carretilla. Aproximadamente 40 minutos después, el auto de Noema fue sacado del parque y seguido por una camioneta. Los investigadores creen que uno de los jóvenes manejaba el auto de Noema y el otro la camioneta, y lo hicieron para alejar el vehículo de la escena del crimen y de esta manera hacer más difícil el hallazgo del cuerpo. El mismo amigo de Jeremy Woodell que había alertado sobre los mensajes que había estado publicando en Snapchat dio más información pasándoselos a la policía. En estos se detallaban cosas que solo habiendo estado ahí se podían saber. Hasta se revelaba el arma usada, la cual fue un bate de béisbol. A todo esto también se suma otro testigo que había visto a uno de ellos empujando una carretilla en el mismo día del crimen y en el lugar de los hechos. Ok, pero aquí quiero que volvamos un poco a la víctima para entender mejor qué fue lo que pasó. Para todos, como ya lo mencioné anteriormente, Noema era una persona muy querida. Sin embargo, para estos dos jóvenes esto no era así. Eran casi los únicos que pensaban diferente. ¿Y a qué se debía esto? ¿Cuál fue la razón que desencadenó este crimen? Bueno, pues aunque les parezca difícil de entender y duro de procesar,
Los jóvenes mataron a la profesora porque ella le había puesto una mala calificación a Willard Miller y según el joven le arruinaba el promedio. Eso fue por lo menos lo que él dijo. Los investigadores del caso señalaron que Miller se reunió en la escuela secundaria con la maestra en la tarde del 2 de noviembre del 2021 para intentar convencerla de que cambiara su mala calificación en la clase de español, pero ella no lo hizo y por eso decidió que él y su amigo Jeremy Woodell la matarían. Así como lo escuchan, todo esto por una mala calificación. Estos dos jóvenes, además de ser criminales sin piedad ni corazón, parecen ser dos tontos. Y es que, a pesar de tener inteligencia y malicia para planear todo, son los mismos que cometieron la gran estupidez de contar detalles de un crimen a través de una red social. Por otro lado, también queda de manifiesto otra cosa, y es que estos dos jóvenes criminales tenían cero tolerancia con la frustración. Imagínense si con cada problema que tenemos en la vida decidiéramos actuar de esta manera. O sea, es impensado. Es algo horrible, egoísta al extremo y bastante enfermo. Por otro lado, tampoco hay que dejar de lado que la maestra era hispana. Y aunque los investigadores no se inclinan por esta teoría, puede haber detrás de esta decisión de asesinar a la profesora un tema de racismo. ¿O ustedes qué creen? Cuando los jóvenes fueron capturados, surgió un problema nuevo. El dilema que se presentaba era si ambos eran juzgados como adultos o no. Si eran juzgados como menores, ellos iban a salir de la cárcel en menos de 2 años, ya que cometieron el crimen cuando tenían 16. El caso, por supuesto, se volvió público y generó una reacción inmediata en toda la sociedad. Los abogados se preocuparon porque creyeron que esto iba a hacer más difícil su trabajo y por eso pidieron que no se dieran a conocer totalmente los hechos porque temían que con una sociedad en contra, las opciones de estos jóvenes asesinos fueran pocas. Todas las pruebas los incriminaban. Los dos jóvenes estaban cada vez más cerca de no tener salida. Por otra parte, los hijos de Noema escribieron que ellos, como cristianos y como les enseñó su madre, perdonaban a los criminales y se compadecían de ellos que tenían tanto odio dentro. O sea, imagínense esto, los hijos de esta mujer perdonando a estos criminales. El hijo, Christian Graver, publicó un mensaje en Facebook que decía lo siguiente: mi madre era un ángel de mujer y una de las almas más bondadosas. Por otra parte, su hija Noema Marie también publicó algo similar a lo que puso su hermano y dijo lo siguiente: a los adolescentes que tan cruelmente le quitaron la vida, está claro que necesitan más amor y luz en sus corazones. Pero estoy de acuerdo con mi hermano mayor, Christian, todo lo que podemos hacer es perdonar. La pregunta que surge al leer estas declaraciones de sus hijos es: ¿quién era Noema Graver que crió a dos personas de una manera tan increíble y bella que solo tienen amor en su corazón? O sea, imagínense, hasta en las situaciones más adversas como esta, ellos decidieron perdonar. En este punto me gustaría que habláramos un poco sobre quién era Noema Graver. Ella era una mujer que se había valido por ella misma desde casi siempre. Ella era el principal sostén de su hogar, ya que su ex esposo Paul Graver estaba discapacitado desde hace más de 20 años. Ella nació hace 66 años en Jalapa, Veracruz, México. Su muerte ha dejado obviamente una inmensa tristeza en su familia. Su hija dijo con respecto al cumpleaños de Noema que estaba por venir lo siguiente: podía sentir a mi madre sonriendo mientras veía a ambos lados de nuestra familia unirse en su honor. La casa llena de tanto amor y risas. Mi tía preparaba un flan para celebrar lo que hubiera sido el cumpleaños 67 de su hermana.
Aunque se había separado hace 5 años de Paul, ella seguía usando su apellido porque mantenían una relación muy bonita y muy estrecha. De hecho, fue él quien hizo la denuncia por desaparición. Noema se graduó de la preparatoria y al poco tiempo fue asistente de vuelo en una desaparecida aerolínea mexicana. Después estudió para ser piloto de una aerolínea comercial. Ella conoció a Paul en una fiesta, pero en ese momento eran muy jóvenes y la relación no duró mucho. Sin embargo, 11 años después, cuando él viajaba por negocios, la llamó cuando tuvo una escala en su ciudad. Volvieron a encontrarse y esta vez, sí, el amor prosperó. Ella continuó su carrera en las aerolíneas y él tenía un trabajo en la Ciudad de México donde daba consultoría a empresas extranjeras que querían establecerse en ese país. En 1991 la pareja tuvo su primer hijo, Christian. En 1992 a su segundo, Jared. Y fue ahí en ese momento cuando decidieron vivir en Fairfield, donde Paul había crecido. Pocos años después nació Noema Marie, la tercera y última de sus hijos. Noema Graver era religiosa y empezó a frecuentar la iglesia católica de St. Mary, yendo a misa todos los días. Así terminó por convertirse en una referente que unía a la creciente comunidad latina y el grupo católico. A los 50 años obtuvo un título en inglés y un certificado de enseñanza de la Universidad Iowa Wesleyan. Su idea era de dar clases de ese idioma, pero había una alta demanda de maestros de español y ella era hablante nativa, así que terminó optando por enseñar español. Comenzó a trabajar en Ottumwa High School, donde enseñó hasta el 2012. Después se dirigió a Fairfield High School. Allí trabajó durante casi 10 años hasta que, los impiadosos criminales adolescentes la asesinaron. Paul, su exmarido, falleció por desgracia a los 68 años a causa de un cáncer. Su muerte fue calificada como prematura porque los miembros de la familia de cierta manera pensaban que si Noema hubiera estado con vida, el padre de sus hijos hubiera vivido muchos años más. Lamentablemente, y escuchen bien esto, ni siquiera el ex esposo pudo saber cómo terminó el juicio porque murió un día antes de que se conociera la sentencia. Como ya dijimos, hay una razón para que este crimen se haya cometido, de la que muchos no hablan, pero que tiene cierto peso para algunos: una motivación étnica. Graver era latina y los acusados adolescentes blancos no hispanos. Esto, sumado a que los crímenes de esta índole están subiendo, serían elementos esenciales para pensar en esto. Sin embargo, como ya les dije, los investigadores han descartado este motivo, pero yo, en mi opinión, no estoy tan segura de que esto no haya sido una de las razones por las que el crimen se llevó a cabo. Ahora, ustedes se preguntarán si esto tuvo un juicio justo. Y al final, luego de varias idas y venidas, se decidió que los adolescentes fueran juzgados como adultos por el horrible crimen que cometieron. El primero en ser juzgado fue Willard Miller. Durante el juicio, los testimonios de los dos se contradecían. Mientras que Woodell dijo que Miller inició el plan para matar a la maestra y cada uno de ellos la golpeó, el otro decía otra cosa. Miller aseguró haber ayudado a planificar y llevar a cabo el asesinato, pero negó rotundamente haber golpeado a Noema. Woodell declaró que Miller le había pedido ayuda para llevar a cabo el crimen y que él accedió. Ambos pasaron unas 2 semanas planificando este crimen. También testificó que Miller trajo un bate, entre otras cosas, para cometer el asesinato. Según las palabras de Woodell, Miller fue el primero que golpeó a Noema Graver y la sacó del camino. Después él la golpeó también y el resultado de los golpes fue la muerte de la profesora. Dijo también que después de cometer el hecho, eliminaron todas las evidencias que pudieran incriminarlos.
Al principio, Miller negó haber participado, dijo que estaba ahí, pero que no había hecho nada. Culpó de hecho a un grupo de niños enmascarados y remarcó que fueron ellos los que le obligaron a usar su carretilla para mover el cuerpo y sacar la camioneta de Noema del parque. Por supuesto, tal cual como ustedes, pues nadie le creyó esta historia descabellada. El juez Sean Showers le dijo a Miller mientras lo sentenciaba: creo que su intención y sus acciones fueron siniestras y malvadas. Esos actos resultaron en la pérdida intencional de vida humana de manera brutal. No hay excusa. Y continuó diciendo también: tus horribles acciones llevaron a la muerte de Noema Graver y su familia nunca podrá llenar ese vacío. Por eso lo sentenció a cadena perpetua con posibilidad de revisión en 35 años. Antes de conocer la sentencia, Miller se declaró culpable, presentándose ante el tribunal y admitiendo el asesinato. Además, se dirigió a la familia de Noema y les dijo lo siguiente: me gustaría pedir disculpas por mis acciones. Siento sinceramente la angustia que les he causado y la devastación para su familia. Sin embargo, el juez no hizo mucho caso a lo que Miller dijo y lo sentenció diciendo: no voy a pasar por alto el hecho de que usted y el señor Woodell truncaron la preciosa vida de Noema Graver. La abogada defensora Christine Branstad argumentó ante el tribunal que Miller no debería tener una sentencia obligatoria, ya que cooperó y no había ninguna evidencia física de que él le diera un golpe fulminante a la maestra. Desde su perspectiva, el joven reconoció que todo comenzó como una broma y que siguió adelante. También admitió haber proporcionado el arma. Sin embargo, ella dijo que Miller no fue el que dio el primer golpe, ni tampoco el que terminaría con la vida de Noema. Como prueba de esto, dijo que no había sangre en él y por el contrario, sí la había en Woodell. Sin embargo, nada pudo salvar a Miller de la cadena perpetua que bien merecida está. Ahora falta el juicio de Woodell. Sin embargo, se prevé que la pena será similar. Por suerte, este crimen no ha quedado impune. 2 adolescentes mataron como si fueran adultos y terminaron juzgados como tales. Solo nos queda el recuerdo de una gran persona que ya no está con nosotros. Sin embargo, su legado de amor sigue vivo en cada persona que la conoció. Otro caso que me imagino los deja con los pelos de punta y de nuevo sin entender la razón. Nunca es posible entender las razones por las cuales las personas cometen estos actos. En este caso, por una calificación. Tal vez si ellos se hubieran esforzado en estudiar, en hacer las tareas, en dedicarle tiempo a esa materia, no estuvieran batallando con una mala calificación. Porque yo dudo mucho que a lo que sabemos de esta maestra, de esta persona, que ella nada más porque sí iba a poner esta calificación baja solo por gusto. Yo creo que el joven o los jóvenes pues no estaban haciendo su empeño en llevar a cabo esta materia y esa es la razón por la cual el grado bajo. Por otra parte queda también la pregunta, no sé si ustedes la tengan en su mente, de si el hecho de que ella fuera latina o hispana fue un factor también para que ellos tomaran esta terrible decisión. Como ya dijimos, queda esperar el juicio de este otro joven, pero me imagino que la sentencia va a ser muy similar porque, bueno, las pruebas están ahí, los dos se han involucrado uno al otro y lo más justo sería que también reciba la cadena perpetua porque lo que hicieron no tiene nombre. ¿Cómo es posible que, no me cabe en la cabeza, o sea, por una calificación, o sea, ¿lo pueden creer? Algo bastante, o sea, es una de las cosas más locas que yo he escuchado, por una calificación. Ahora ya ni los maestros están a salvo o no se van a sentir seguros de poner calificaciones porque van a temer de los estudiantes. Es una locura, ¿no creen? Pero bueno,
Espero que este caso les haya agradado y de ser así, recuerden dejar esos deditos arriba. Recomiéndenme otros casos que quieren que yo platique o que cuente aquí en el canal, en el área de los comentarios. Si llegaron hasta el final, recuerden que pueden dejarme este emoji que ven aquí. Y de este otro lado les dejo mis redes sociales para que me sigan. Ya saben, es gratis, no cuesta nada. Y bueno, ahora sí me despido, les mando un beso. Y recuerden, pueden dejarme un corazoncito en forma de agradecimiento. Los quiero y nos vemos en un próximo video.